sabemos que es difícil por la hora. Bienvenidos de nueva cuenta todos a una sesión más en línea de nuestras sesiones académicas del Comité de Educación Médica Continua. Y a nombre del doctor Carlos Servet les agradezco su presencia y la participación de los ponentes. Cedo la palabra a la licenciada Lucila para que nos presente la plática del día de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias por este esfuerzo, por estar siempre unidos, por estar con nosotros. Muchas gracias. Estamos seguros de que el día de hoy va a ser una reunión muy productiva, como lo han sido todas. Queremos dar la bienvenida al grupo del Centro de Obesidad, Concepción, Cirugía y Tratamiento Integral para el control de la obesidad, con el tema Más allá del peso, mente, cuerpo y verdadero éxito en el manejo del paciente bariátrico, con un abordaje multidisciplinario por su equipo, presentado desde luego para todos nosotros, para el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y para todos aquellos que están interesados en la educación médica continua. Muchas gracias, doctor Jorge Vázquez, bienvenido, gracias a usted y gracias a todo su equipo por este gran esfuerzo que a pesar de que esta noche por allá en Chile están con nosotros. Gracias de verdad. Estamos listos para aprender de ustedes. Muchas gracias, bienvenidos. El micrófono es suyo. Bien, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, para nosotros como equipo es un placer, un honor poder compartir esta posibilidad que nos da la tecnología de conocer nuevos profesionales, compartir conocimiento y obviamente para nosotros como equipo, que como tú bien mencionabas, Lucila, estamos al fin del mundo, por así decirlo. Hemos tenido la oportunidad de conocer su lindo país, que es México, precioso. Y la verdad que nosotros que estamos tan alejados en Chile, al sur de Chile, eh, ha sido una oportunidad la tecnología de poder compartir con ustedes y queremos entregar hoy nuestros conocimientos y acá, realmente en nuestro nacional como equipo interdisciplinario en un solo lugar. Entonces, referente a los cirujanos, referente al equipo interdisciplinario a nivel nacional e internacional, y tengo el honor de contar con dos profesionales del equipo, quien es Karen Garros, psicóloga del equipo, que ya va a tener su momento, todo lo que sabe, y Rebeca Carrasco, que es quien, un placer poder comenzar nuestra presentación. Y gracias por la invitación. Bueno, avanzo acá. Ahí. Bueno, como les decía, Concepción, ahí está nuestra ciudad. Cruza algún día si alguien quiere venir a conocer el centro, sería espectacular que pudiéramos hacer un tipo de pasantía en distintos lugares. Sur de Chile, nos cruza un gran río que es un lugar, el río más grande en ancho a nivel nacional. Entonces la ciudad está dividida como en dos sectores, ¿ya? Entonces estos tres puentes que unen la ciudad son los que nos permiten que los pacientes se puedan desenvolver de forma transitoria y la clínica en cierto modo está en el lado, en este caso lo que se está viendo ahí en el lado norte, ¿ya? Nosotros como equipo, entre el año 2023 y 2026 llevamos una cantidad de 3.500 cirugías aproximadamente, ya por una modalidad que se llama Bono Path FONASA. Estoy contextualizando un poco y haciendo la introducción para que entiendan cómo se hace aquel procedimiento en Chile. Es un beneficio a nivel nacional donde todas las personas del país tienen acceso al sistema público y hay un PAD que se llama PAD FONASA, que es un pago asociado a diagnóstico del Fondo Nacional de Salud que indica que si tú cumples algunos criterios, puedes acceder a la cirugía bariátrica, puedes acceder a alguna cirugía digestiva siempre y cuando cumples criterios mayores o menores y ahí el PAD en este caso se te activa y tú puedes operarte. Sucede que el PAD te cubre la cirugía completa, las noches de la habitación, en este caso en la clínica, y además te cubre un seguimiento, ¿ok? Pero todo lo que es preoperatorio, ¿ya? Y todo lo que es posoperatorio no lo cubre, no cubre la cirugía. Entonces, una cirugía que antes del año 2023 costaba entre 7.000 y 8.000 dólares aproximadamente en las clínicas o más,
Actualmente una cirugía que es una manga gástrica cuesta alrededor de 2.500, 2.600 dólares. Y un bypass está bordeando los 3.000 dólares. Entonces, si ustedes se dan cuenta, baja mucho el tema de costo para el paciente porque el Fondo Nacional de Salud aporta el 50% y tienen todas las personas el acceso a poder manejar esta enfermedad crónica que está complicada actualmente en todos lados. ¿Ya? Nosotros tenemos un proceso a nivel clínico. Estos flyers o folletos, como ustedes ven, que es bien dinámico, nosotros lo tenemos en todo el centro médico, donde el paciente cuando se sienta empieza a observar y va viendo los pasos, porque hicimos en algún momento un ejercicio de entregar mucha información en papel y encontrábamos en la esquina, en la calle, los papeles botados. Entonces, ¿qué sucedió? Dijimos algo dinámico, algo entretenido, que sigan, y el proceso COVEC o el proceso prequirúrgico empieza con una evaluación cierto médica, pasa por un equipo interdisciplinario, después vuelve donde el médico, se indica en este caso si hay técnica quirúrgica, tratamiento médico, balón gástrico, bypass, manga, ¿quién lo indica? ¿Quién lo indica directamente? Es el cirujano, ¿ok? El equipo interdisciplinario apoya la causa, apoya la iniciativa y nosotros vamos dando los pases como equipo si es que alguien pesquisa algo a nivel salud mental o algo nutricional o también rehabilitación de cardiometabólica. Nosotros informamos y se ve ese caso clínico y se va trabajando. Una vez que el paciente se opera, va al seguimiento COVEC en este caso y vamos por lo mismo. Hay una cirugía, un seguimiento, todo el equipo y termina en estricto rigor en el gimnasio, que al final el término de esta carrera por poder bajar de peso. ¿Ok? Resumiendo un poco, candidato a cirugía, una consulta, evaluación de composición corporal, ustedes ya saben esto, la ergospirometría, la colorimetría indirecta, exámenes de sangre, el InBody, hand grip, que es ejercicio de fuerza, evaluaciones nutricionales, psicológicas y también psiquiátricas si es que es necesario, ¿cierto? Y bien, entrando en tierra derecha, el caso clínico que tenemos nosotros queremos presentar a ustedes y para que entendamos un poco cómo lo manejamos. Es un paciente de 39 años de sexo masculino, ya él tiene una jefatura en el norte de Chile. Chile es muy largo, ya. Entonces se identifica en tres sectores fundamentales: norte, que es muy seco; centro, ya, y sur. El sur es muy verde, Patagonia; el centro es como un mix y el norte es muy, muy seco. ¿Ya? Entonces sucede que las personas que trabajan en el norte tienen una modalidad de trabajo, porque ahí están las mineras, ¿cierto? Modalidades de turno. Entonces uno de los problemas de este paciente era que trabajaba 14 y descansaba 14 días. Entonces entenderán que 14 días estábamos con él en el teléfono en el oído todo el día y 14 días lo perdíamos. Entonces estábamos ahí con una disyuntiva. Como comorbilidades, tenía diabetes tipo 2, ¿cierto? Hipertenso, también tenía un hígado graso y una obesidad grado 3. Y era actualmente, en ese momento, totalmente sedentario. Bien, Karen, les doy el pase a Karen. Ya. Hola, en primer lugar, buenas tardes a todos. Cuando nosotros hicimos la evaluación inicial del caso clínico, definimos que era un perfil de un alto desafío, la verdad. Tenía una conducta alimentaria súper específica de acuerdo a su ambiente y su clima laboral y presentaba una motivación netamente enfocada en la calidad de vida de tipo familiar. Avanza, por favor. Cuando yo en lo personal hice la evaluación inicial desde mi área, que es área dental, en primer lugar a los pacientes se les explica que hay un protocolo en el centro médico, donde se informa que son al menos 2 sesiones preparatorias de carácter obligatorio, y esto es netamente con la finalidad de poder indagar en su historia, determinar cómo se va a enfrentar al proceso tanto de la cirugía como de cambio, las redes de apoyo con las que cuenta y también identificar factores de riesgo y también, por supuesto, entregar herramientas y estrategias para enfrentar los cambios que va a ir presentando. Durante las entrevistas preoperatorias, al consultar al paciente, a este paciente en especial, por la motivación que tenía para realizarse la cirugía,
menciona que deseaba mejorar principalmente su salud y tener una mejor calidad de vida. Sentía constantemente que el sobrepeso ya era súper peligroso para él y que estaba súper cansado. Incluso presentaba muchas dificultades en tareas súper cotidianas, como lo que nosotros es tan fácil como atarnos los cordones de las zapatillas, para él era un esfuerzo gigante. Mencionó también, por supuesto, que llevaba 10 años de relación de pareja, tienen un hijo en común de 5 años. Incluso al tocar este tema familiar, el paciente se emocionó bastante porque mencionó que una de sus motivaciones también era ser un ejemplo para su hijo, estar sano y poder jugar con él. El paciente no tenía mayor antecedentes en atención de salud mental, pero tenía alta conciencia de la importancia de tener este acompañamiento tanto previo como posterior a la cirugía. Y al indagar en la conducta alimentaria, se encontró una situación en particular donde el paciente mencionó explícitamente que cuando vivía ciertas situaciones que le generaban emociones de tipo más negativas, deseaba comer. Y al desear comer, era una conducta que se repetía frente a cada situación y no sabía si era normal, lo que le preocupaba bastante. Y por supuesto que al pesquisar esta información, se le informa al paciente que va a tener que tener un mayor tiempo de preparación, mayor número de sesiones, porque la idea, por supuesto, es poder contribuir tanto en el bienestar previo como posterior al cambio tras la cirugía bariátrica. Al principio se mostró súper receptivo el paciente. No determinamos tiempo de acompañamiento en un principio. Se iba a ir evaluando como sesión a sesión y al pasar el tiempo comenzó a presentar bastante ansiedad. Quería resultados, quería avances. En la desesperación contactaba a distintos profesionales que lo estábamos acompañando, al kinesiólogo, a la nutricionista. Sentía angustia, sentía temor de no lograr el objetivo, que era poder enfrentarse a la cirugía y sobrellevarla de una buena manera. Esto es muy personal, pero el paciente me escribía varias veces mensajes por WhatsApp, me llamaba y como equipo que lo estábamos acompañando decidimos reunirnos y al final todos coincidimos en lo mismo, que nuestro deber dentro de este paciente y de todos los pacientes era brindar contención, era brindar apoyo y el acompañamiento necesario. Y que si tenía que ser varias horas al día, varias veces a la semana, había que hacerlo. Bueno, después de un tiempo y sesión a sesión, el paciente fue comprendiendo que debía generar algunos cambios, modificaciones y que iba a contar con todo el apoyo del equipo del Centro Médico COVEC. Y finalmente todo este acompañamiento duró 3 meses, sesiones semanales de 45 minutos, un poquito más a veces, y por supuesto que adaptándonos a su trabajo era modalidad presencial o modalidad telemedicina. Se trabajó siempre en identificar las emociones que él experimentaba en primer lugar y que también pudiese gestionarlas de una manera más saludable. Practicábamos constantemente técnicas de autorregulación, técnicas para manejo de estrés, de ansiedad, alimentación consciente, alimentación intuitiva, presentarle lo que eran los tipos de hambre, que él pudiera en su cotidianidad identificarlos, poder también identificar las emociones y sensaciones que esto generaba. Y también trabajamos arduamente en un estilo de vida más saludable, pero también que sus hábitos fuesen súper realistas, fuesen súper sostenibles en el tiempo y que por supuesto siempre realizara prácticas y actividades de autocuidado y que potenciaran su bienestar. En la última sesión que tuvimos antes de hacer todo el tema autorización de cirugía y con todos los avances que él presentó, la conciencia, se otorgó la autorización. Se confió plenamente en su proceso y ya después nos vimos en proceso de post-cirugía. Mantuvo sus controles durante un año, mes a mes,
pero siempre había la disponibilidad de todos los profesionales de asistir cuando él quisiera y cuando lo estimara conveniente. El seguimiento también se realizó a misma modalidad, presencialidad, telemedicina, y en cada sesión se dedicó 100% a indagar cómo iba manteniendo o cómo iba sobrellevando la conducta alimentaria, también por un tema de rutina, viajes, trabajo. Siempre la prevención de la ingesta emocional, siempre, por supuesto, de base, favorecer su autorregulación y cualquier tipo de actividad saludable que le generara y que fomentara mucho su bienestar integral. Evaluar también cómo él está viviendo su propio proceso, que él entendiera que era un proceso único, un proceso particular, que no se puede comparar con el de nadie y que también él atesorara desde una mirada mucho más empática sus propios cambios. También el paciente desde un inicio presentó compromiso con todos los profesionales, desde que tomó la decisión de un cambio, de llegar al centro médico, de tomarse los exámenes, ir a las consultas con los profesionales, tener todo el proceso de preparación durante meses, llegar a la cirugía y finalmente todo su proceso de cambio de estilo de vida. Nosotros como equipo hasta el día de hoy mantenemos constante contacto, comunicación con él, reforzamos siempre su autonomía, la capacidad que él tiene para continuar y mantener un control sano de su vida y de su salud. Y lo más relevante es que desde el acompañamiento previo que hicimos hasta la fecha, hasta hoy, él no ha experimentado ningún tipo de ingesta emocional. Menciona siempre que le sirvió mucho contar con estrategias de afrontamiento para situaciones que generan malestar y que mantiene muchas actividades que le contribuyen en su bienestar, tanto físico como psicológico. Para mí en lo personal, este caso fue súper satisfactorio. Desde mi área, tomó más tiempo, sí, tuvo muchos desafíos, tanto personales como a nosotros los profesionales, pero se logró el objetivo que es su bienestar integral. Gracias. Gracias Karen. Bien, perfecto. Sí, era un paciente que bien demandante por los turnos que tenía en la modalidad de trabajo. Bien, vamos con el área de nutrición, con Rebeca. Rebeca, ¿cómo manejaste en este caso el caso del paciente en cuestión? Bueno, buenas noches a todos. Y bueno, me sumo a los agradecimientos que Jorge indicó al inicio. Bueno, este paciente tenía un gran desafío por el sistema de turnos que él tenía. Como bien dijo Jorge, el norte de Chile tiene mineras. Y entonces este señor es un paciente que es ingeniero en prevención de riesgos. Y su trabajo, hace 2 años que estaba en este trabajo y era sedentario. Y esto coincide, cuando lo abordé en la anamnesis, él me comentaba que esto había sido un poco la causa, este cambio de trabajo, de su aumento de peso. Las mineras en Chile funcionan con bastantes recursos y tienen casinos con abundante comida. No es buena comida en general, aparentemente sí, pero con mucho carbohidrato, mucho alimento ultraprocesado, porque tienen que subirlas a lugares muy remotos en realidad y funcionan de una forma en que no es un casino habitual que uno tiene en la ciudad. Entonces, eso ya era algo complejo. Este paciente tenía un diagnóstico reciente de diabetes mellitus, por lo tanto, no tenía conciencia de su enfermedad y no había para él un freno en cuanto a la alimentación en los carbohidratos, ni tampoco en las bebidas con azúcar. Entonces ese fue como el primer problema al que yo me vi enfrentada en esta anamnesis. Tenía una alimentación abundante en grasas y en carbohidratos. Eh, no veo la presentación, Jorge. Jorge, parece que se salió Parece Jorge. que se cayó su internet. Sí.
Sí, ahí está. Jorge, quita tu imagen porque se cayó el internet y la presentación no se ve, por favor. Sí, 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 me caí. Dame un segundo porque Bueno, no sé. em, este paciente tenía este turno de 14 por 14. 14 Ahí días sí. estaba en la faena, las 24 horas del día, y su alimentación era ordenada porque tenía horarios de comida para el casino de 3 veces en el día. Sin embargo, era muy abundante. Pasa a la siguiente, por favor. Y en su casa, su alimentación habitual, los 14 días que le tocaba estar acá en la ciudad, este paciente es de otra ciudad cercana a Concepción, 1 hora y media alrededor, y en su casa él tenía una alimentación desordenada. Y salía mucho a comer a restaurantes porque aprovechaba de estar con su familia y por supuesto no tenía ninguna restricción de carbohidratos. Entonces, este era la primera dificultad que íbamos a tener en el cambio de hábitos, porque es lo más difícil de enfrentar con los pacientes de cirugía bariátrica, su cambio de hábitos. La siguiente, ¿sí? La siguiente, por favor. Gracias. ¿Cambió? Ahí, esa. Esa. Gracias. Bueno, la indicación en la primera consulta de evaluación nutricional, a él yo le expliqué y le entregué un plan de alimentación con restricción de carbohidratos, con selección de carbohidratos. Y que está dentro de los consensos hoy día para pacientes preoperatorios es utilizar 180 gramos de carbohidratos. Además, nosotros como equipo de nutricionistas trabajamos con suplementación de proteína de suero de leche antes de la cirugía. Eso es un acuerdo nuestro. Bueno, en las guías están, en los consensos internacionales está eso también. Y nosotros ya lo tenemos regularizado dentro de nuestros protocolos suplementar a los pacientes con proteína de suero de leche. Y en eso también es todo un tema porque hay que apoyarlos en la compra. En general, todos nosotros tenemos un teléfono, un WhatsApp disponible para los pacientes. El correo está, por supuesto, pero hoy día se funciona más rápido con el WhatsApp. Y aún cuando nosotros entregamos en las pautas nuestras las láminas con las fotos de las recomendaciones de qué tipo de proteínas utilizar, siempre hay dudas y siempre están preguntando y siempre hay que estar respondiendo, porque el problema que nosotros hoy día tenemos, y yo creo que todo el mundo tiene, es que hay mucha información circulando en las redes sociales, hay mucho TikTok, entonces los pacientes se empiezan a sumar a grupos de cirugía bariátrica y empiezan a preguntar, bueno, si tal persona come esto, ¿lo puedo comer yo? Y me mandan fotos y va preguntando. Y la verdad es que ahí hay que tener bastante paciencia con esta dinámica, porque es un paciente que normalmente es muy bueno para comer, le cuesta regularse y además está todo este ruido, pero sí, no tiene azúcar, pero sí, yo lo puedo comer. Y eso es algo que es una relación bastante cercana que hay que tener en este caso. Nosotros como equipo lo hacemos con los pacientes a través de WhatsApp. La siguiente, Jorge. Bueno, ya en esta lámina les voy a contar un poco lo que es nuestra intervención en el postoperatorio. Como equipo de nutricionistas tenemos un protocolo también para hacer un seguimiento, porque aquí el acompañamiento es vital. La cirugía los hace bajar de peso por sí misma, pero el cambio de hábitos es el que se trabaja en conjunto, hábitos alimentarios, se trabaja en conjunto con psicología principalmente, con el equipo de psicólogos. Y nosotros tenemos el acuerdo de tener controles a los 7 días postoperatorios con el paciente de manera presencial, cuando cumple un mes de operado, a los 2 meses, al tercer mes, al cuarto, al sexto, al noveno mes y al año. Y luego, una vez al año o 2 veces al año, dependiendo del tipo de paciente. Esto es sumamente importante y este paciente en particular, nuestro caso clínico, sí, él adhirió a todos sus controles, porque era una persona que estaba muy motivada, como lo explicaba Karen al inicio, y una persona que estaba con la intención de cambiar.
Entonces no fue difícil en ese sentido tratar de avanzar en el paso a paso, porque estos protocolos también contemplan un avance en la incorporación de alimentos nuevos y por supuesto un freno en los alimentos que hoy día todos tenemos en nuestros supermercados que son ultraprocesados. Entonces también ahí en cada una de las sesiones es la conversación con el paciente en directo o por telemedicina, porque este paciente también hacía telemedicina, en la conversación de la elección y el por qué. ¿Por qué no esta marca y por qué sí la otra marca? Enseñarles un poco también a leer la etiqueta y a comprender que en general el discurso para ellos siempre es elija la comida real. Todo lo que pueda de comida real es bienvenido. ¿Por qué? Porque usted tiene un estómago muy disminuido, muy pequeño y no le cabe nada más que comida real. Y en este paciente específicamente se logró ese objetivo, él logró entender esto, él logró adherir y bueno, la dificultad obviamente que teníamos en el postoperatorio era que él iba a volver a su trabajo al mes de operado, iba a tener de nuevo y se iba a enfrentar a se iba a enfrentar de nuevo a esta rutina de alimentación disponible, porque realmente los casinos de faena tienen muy disponibles los alimentos, pero como él ya sabía lo que podía, se fue con su pauta a la faena, entonces él sabía lo que podía comer. Y se llevó sus proteínas de suero de leche que nosotros las instalamos por protocolo de vuelta con el paciente operado a la segunda semana que empieza con su alimentación papilla. Esto es a los 15 días postoperado, más o menos. Entre el 15 y el 20 día postoperatorio, el paciente vuelve a iniciar a retomar el batido de proteínas de suero de leche para proteger su masa muscular. Esa es la forma en que yo les digo a ellos, tienen que tomarla para proteger su masa muscular. Y eso les hace mucho sentido, que también es algo que conversamos al inicio, antes de la cirugía, la necesidad de la ingesta proteica. Ahora, este paciente adhirió bastante bien en ese sentido porque él se llevó sus proteínas, elegía huevos. Siempre en las faenas ellos tienen huevos duros al inicio de la jornada, en la mañana el desayuno. Entonces, si no podía comer lo demás, él elegía los huevos y era una proteína. En el fondo él sabía que tenía que partir su día con proteína. El siguiente, por favor. Bueno, esta es la evolución del peso de él. Es bastante impresionante lo que logra bajar desde su inicio del preoperatorio, que eran 124 kilos, ya al mes, que es cuando más bajan, Disculpa, más Rebeca. rápidamente Rebeca, bajan, ¿sí? disculpa, dos Dime, minutos. ya. Cuando más bajan es al primer mes, luego siguen en la baja de peso como de manera constante. Y en este paciente se logra porque él además adhiere mucho al ejercicio. Y bueno, al año postoperatorio él tenía 78 kilos de peso. Dame el siguiente, Jorge. ¿Qué es lo que logramos con este paciente finalmente? Esta vuelta de acompañamiento de todo este año, cambios de conducta completamente evidentes porque se mantuvo fiel a sus indicaciones de alimentación hasta el día de hoy. Proteína y creatina a diario. La ingesta proteica de él bordea el 1,5 gramos por kilo de peso, que es la indicación que él tiene. Y como les decía, llevaba sus proteínas al trabajo y aprendió a seleccionar los alimentos que podía y los que no podía consumir. Él tiene una rutina de 3 comidas y 2 colaciones al día y las mantiene. Dame la siguiente. Bueno, sus cambios metabólicos, él como diabético debutante estaba sin hipoglicemia, nunca las tuvo porque fue muy riguroso. Como adhirió a su tratamiento nutricional, fue muy riguroso en sus colaciones. Nunca tuvo hipoglicemias, la presión está en rangos normales y por supuesto la disminución del porcentaje de grasa corporal que es evidente y se hace evidente en los exámenes de bioimpedanciometría que se le toman en la clínica. La siguiente. Creo que esa es la última, Jorge. Súper. Gracias, Rebeca. Gracias por toda la información. Bien. Pasando ya a un paciente posoperatorio, ¿cierto? En este caso, el paciente ya está con todo lo que es salud mental, todo lo que... ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. Em,
pasa al área de salud mental postquirúrgica, seguimiento nutricional. Como les mencioné al principio, el PAD FONASA, en este caso, ¿por qué hay tantas consultas nutricionales? Yo creo que muchos me van a cuestionar eso o preguntar quizás por qué hay tantas consultas. Sucede que el bono PAD te entrega un beneficio de seguimiento nutricional y después continúas en el centro médico, entonces por eso es la línea. Y viene lo que es gimnasio o entrenamiento cardiometabólico de relación post-cirugía. Nosotros nos dimos cuenta de lo siguiente. ¿Están de acuerdo? No veo la cara acá, pero más o menos respondamos mentalmente. eh, con esta imagen, porque salud mental, después de la cirugía, todos se van, la gran mayoría dicen, ya me operé, logré el objetivo y nunca más te vuelvo a ver profesional y gracias por todo, logré el pase y me voy. El tema de la guía alimentaria lo necesitan sí o sí, porque no pueden seguir las fases o seguir el proceso si no existe, ¿cierto? La actividad física tampoco lo consideran porque como empiezan a bajar probablemente por la técnica quirúrgica de forma autónoma y la técnica es lo que hace que la baja de peso, entonces ahí dicen, ¿para qué voy al gimnasio? Total, he tenido una infinidad de fracasos. En el gimnasio pago el año completo, nadie me guía, me dejan solo. Entonces, todos los eventos que hemos vivido en algún momento nosotros, entonces, para un paciente en esta decía, donde estigmatizado en un gimnasio, es eh, muchas veces ha tenido maltrato, eventos de bullying, muchas veces la ropa, la transpiración. Entonces, ¿por qué me voy a volver a exponer a un lugar donde no me siento cómodo? Y más aún si estoy bajando de peso, no es necesario. Entonces el gimnasio lo dejo de lado. Y lo que es el mantención en el tiempo que se empieza a complicar por la sencilla razón que estos tres pilares, más el área médica, que es importantísimo, que yo siempre he dicho que esto es como una mesa, tiene cuatro patas importantes, se empieza a deteriorar. ¿Ok? Entonces, vamos con el siguiente. Cinco, dale. Ya, listo, es el video un poquito más largo. Pero lo que quiero mostrar que nosotros hicimos un gimnasio en el centro médico especialista para pacientes bariátricos. Nos dimos cuenta que el gimnasio, abrirlo a todo público no era opción, por la sencilla razón que íbamos a cometer el mismo error, ¿ya? Y íbamos a exponer a una persona con infinidades problemas o eventos de salud mental, emocional, etcétera, a lo mismo estigmatizarlo en un gimnasio. Nosotros dijimos, no, esto tiene que ser algo, un lugar donde la persona se sienta resguardado, donde la persona se sienta en contención y más aún donde la otra persona que está al frente de ese paciente también tengan algo en común. Por lo tanto, nos dimos cuenta que el gimnasio tenía que ser 100% bariátrico y todos los que ustedes van a ver en ese gimnasio hasta el día de hoy son pacientes operados. Nosotros no autorizamos pacientes externos por política, en este caso de la rehabilitación, que estoy yo cargo un poco eh, autoritario como usted Reñable, pero no entra nadie más que no esté con un proceso bariátrico o un proceso cardiometabólico, ¿ok? Entonces, eso recuerda mucho esta intimidad y esta protección al paciente. Nosotros las evaluaciones iniciales para evaluar un paciente sí o sí van con dos cosas, composición corporal, que es el InBody 970 que tenemos, que es el gold estándar, y tenemos el hand grip o prevención de mano, ¿cierto? Uno evalúa calidad de fuerza y la otra evalúa composición corporal. No es lo mismo la musculatura, lo que es fuerza, que la calidad de musculatura. ¿Ya? Ahí va asociado a lo que es sarcopenia. No vamos a entrar en eso, pero todos los que yo creo que estamos escuchando sabemos lo que es la sarcopenia y está asociado a que un paciente bariátrico con la baja de peso tan brusca, sí o sí va a tener algún incidente de pérdida de masa muscular grave o alta y cómo yo lo puedo controlar si, y no hay otra forma y soy súper directo en decirlo que hay que utilizar evaluaciones gold estándar con equipos gold estándar porque si no el paciente no tiene algo objetivo, no tiene algo real, ¿ya? Entonces evaluamos, la evaluación es una evaluación preoperatoria que va ante la cirugía. Después viene todo el proceso de estudio screening del paciente y después de la cirugía al mes comenzamos a entrenar. Cuarta semana, tercera semana también hemos tenido pacientes y los evaluamos. Entonces la evaluación del InBody preoperatoria al mes y después una vez al mes si está con el programa de entrenamiento con nosotros, ¿ya? Que está incluido dentro del programa. Entonces tiene una evaluación de InBody
todos los meses o cada mes y medio máximo, después de 14 sesiones, un InBody es ley para el paciente. ¿Ok? Estos exámenes son sin costo, por si acaso. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo un poco en la fase post-cirugía bariátrica, la fase. Ay, no, me caí. Sí, me caí. Aló, ahí sí. ¿Se ve? Sí, sigues ahí Sí, sí. en... Ah, ya. Entonces tenemos movilidad pasiva, hacemos una introducción al ejercicio. Lo que buscamos con un paciente bariátrico, especialmente con todas las eventualidades que ha tenido la obesidad como enfermedad crónica sobre una persona durante tantos años, nosotros lo que buscamos es que no vuelva a tener un conflicto con la comida, no vuelva a tener un conflicto con la alimentación, con el tema salud mental y menos con el gimnasio. Entonces nosotros no le podemos exigir, oye, usted, ¿por qué no hizo gimnasio durante 20 años? Y mire cómo está. Eso ya está obsoleto. O sea, ya no se usa, ya no se tranza, ya no se conversa, no se habla del cuerpo del otro. Por lo tanto, la misión del equipo de rehabilitación es, sí o sí, decirle, venga, nosotros te vamos a recibir y vamos a hacer las cosas bien porque lo estás haciendo bien. Y al frente tuyo tiene una manga gástrica, al lado tuyo tienes un bypass y el que está en la trotadora es un balón gástrico. Por lo tanto, aquí todos tienen algo en común. No hay estigma, no hay discriminación y por sobre todo hay acompañamiento. Vamos a la siguiente. La distribución semanal que nosotros hacemos en el gimnasio es 3 4 veces por semana. Casi siempre sobre todos los ejercicios son basados en fuerza, la gran mayoría, ¿ya? Y se recomienda, según las últimas guías de actividad física, 150 veces por semana a una persona que se quiere mantener, ¿ya? Ese es el ideal. Pero nosotros en el gimnasio sí o sí vamos con fuerza. Sobre un 40%, todos los ejercicios son fuerza, poquito interválico de cardiometabólico, poquito. Cuando vemos un paciente que está restringido en la baja de peso, nosotros hacemos una evaluación, una ergospirometría, donde podemos evaluar FatMax y vemos inmediatamente si el paciente está, en qué momento de la frecuencia cardíaca él quema carbohidratos, grasa o proteínas. Entonces ya es mucho más específico porque muchos pacientes llegan a un momento en que frenan el peso y no bajan más. ¿Ok? No responden a la técnica quirúrgica después de un tiempo y tampoco a la pauta alimentaria y menos a la actividad física. Por lo tanto, ahí hay que tomarlo y hacer un poquito, una evaluación mucho más específica. El HIIT para mí es un entrenamiento interválico clásico a nivel mundial. Cualquier persona puede hacer HIIT, obviamente guiado, porque es de alta intensidad, interválico en pocos segundos. Uno llega a frecuencia cardíaca muy alta, entonces uno trabaja en fases, fase uno 2 y 3 donde lo que yo necesito es ver qué paciente tengo al frente, cómo fue evaluado y qué lo tengo. La prescripción del ejercicio va asociado al tratamiento y al trabajo, en este caso, del HIIT, ¿ya? Un HIIT uno puede trabajar 25 minutos, 30 minutos de alta intensidad y va a tener un excelente resultado. Por eso me encanta el trabajo porque llegamos a frecuencias cardíacas altísimas y después todos los ejercicios, todos los entrenamientos son guiados por los kinesiólogos y todos los ejercicios, una pregunta que siempre me hacen, terminamos con abdominales. No se teme hacer abdominales en un paciente bariátrico. ¿Ok? Eso no. Nosotros llevamos muchos pacientes, nunca hemos tenido un problema porque el abdominal concéntrico, excéntrico, ese está contraindicado, no se puede hacer, pero un ejercicio isométrico con poquitos segundos también. Ojo que el ejercicio isométrico no está indicado para todos los pacientes. Un paciente hipertenso no es recomendable, pero con pocos segundos sí se podría trabajar. ¿Ok? Eso ya más clínico. Entonces, el paciente en este caso está un 100% aprobado para la intervención prequirúrgica de actividad física porque te preguntan, Jorge, ¿puedo hacer actividad física? Sí, prequirúrgico, todo lo que usted quiera, no pasa nada, pero no se lesione. Lo único que quiere es que no se lesione. Camine, haga lo que quiera, no pasa nada. Después nos vemos las caras post cirugía y ahí es donde nosotros entramos con la especialidad. Entonces, aquí hay una palabra súper clave que es el monitoreo y la prescripción del ejercicio, importantísima. Yo soy profesor de educación física también, por lo tanto, yo sé cuál es la línea académica de un profesor de educación física, un kinesiólogo y un deportólogo. Por lo tanto, aquí son 3 áreas distintas. Son totalmente, trabajamos con personas en área de actividad física o rehabilitación o deporte, pero son distintas áreas. Por lo tanto, un personal trainer
que no esté capacitado para ver un paciente bariátrico no lo puede ver. No lo puede ver. ¿Ya? Y soy súper tajante en eso, porque corre riesgo el paciente, no olvidemos que un paciente hipertenso, era un paciente, en este caso, diabético, entonces tiene muchas comorbilidades asociadas a la actividad física. ¿Ah? Entonces, no deberíamos tomarlo si no tengo la especialidad o no tengo algún conocimiento o pesquisar un signo de alerta, cómo voy a actuar frente a un evento adverso. Entonces, entrenamos con el paciente 3 4 veces por semana. Cuando estaba acá, él entrenaba 3 4 veces por semana y anotaba su pauta de ejercicio y se le llevaba al norte después de sus 14 días y entrenaba. Una de las cosas que yo le pedí especialmente, que él tenía que hacer un monitoreo en el trabajo con un especialista. Si no, yo no autorizaba la actividad física. ¿Ok? Entonces yo hice ese feedback con mi colega del norte y empezamos a entrenar y hicimos esa reglamentación. Bueno, terminando la presentación para que vengan las preguntas, el impacto en la vida del paciente, un paciente de 129 kilos aproximadamente, 123 por si no recuerdo. Actualmente las fotos en este caso son fotos autorizadas, obviamente. El lado derecho, él ya está en el gimnasio, ya tuvo la herencia, gimnasio 100%, le gusta ir, se siente cómodo. Ya una de las cosas que me decía es que antes iba al gimnasio y se sentía con la ropa tan apretada que no iba, no tenía ropa, no tenía la valentía de enfrentar a alguien que decirle, oye, préstame la máquina, ayúdame. No lo podía hacer, hoy sí lo hace, hoy es una persona mucho más segura, hoy sigue las pautas alimentarias, hoy sí va al gimnasio y no tuvo conflictos, no tiene conflictos en este caso en un lugar con mucha gente. Y vamos a presentar un video y pasamos. Bien, ese video fue de él. Él nos envió hoy día, le dijimos, ¿me puede mandar un registro? Y amablemente fue un video de él. Y esto es una frase que les dejo del mismo, ¿ya? Que dice, el cambio no ocurre de un día para otro, es el resultado de la constancia, la disciplina y la decisión de no rendirse. Hoy disfruto este proceso con orgullo porque cada paso ha valido la pena. Aún queda camino por recorrer, pero mirar hacia atrás y ver todo lo avanzado es la mejor motivación para seguir. La clave siempre será la misma, creer, perseverar y nunca dejar de avanzar. Yo creo que una frase súper potente de alguien que estuvo mucho tiempo en esta enfermedad que sabemos que es crónica, que es silenciosa, que es estigmatizante, que es muy dolorosa y que alguien diga esto y este mensaje, una gota de decir, ¿sabes qué? Estamos haciendo las cosas bien, tenemos que seguir y por sobre todo acompañar un cambio de vida, que uno a veces no lo evalúa, pero hay un cambio de vida y eso para todos nosotros que estamos acá tiene que ser lo sumamente confortable y poder seguir trabajando en esto. Muchas gracias en nombre del equipo del Centro de Concepción de Chile, del sur de Chile. Ahí está nuestro Instagram si quieren seguirnos. Son todos bienvenidos a Chile. El que quiera o la que quiera venir a hacer una pasantía con el director del centro, la conversamos. Yo soy parte también de la dirección. Bienvenidos, bienvenidas a ver nuestro trabajo. Así que muchas gracias, amigos de México y el Caribe. Muchas gracias, doctor Jorge, muchas gracias a todo el equipo. Excelente presentación, muy motivadora sobre todo, muy motivadora, caramba, cuando ve uno de esos pacientes, recuerdas todo lo que has pasado, todo lo que has preguntado, todas las consultas y solo tú lo sabes, ¿no? Solo tú lo sabes, pero esas imágenes son más que reconfortantes y son lo que te motiva incluso a ti como multidisciplinario a seguir. Muchas felicidades. No cabe duda que hay un gran trabajo detrás. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias por compartir todo esto. Gracias. Bien, no sé si vamos a tener por ahí algunas preguntas, si alguien quisiera compartirnos alguna duda, si alguien quiere incluso compartir alguna felicitación aquí en el chat, aquí estamos. Adelante, los leemos, por favor.
O incluso si alguien de su equipo quisiera cerrar con algo, alguien quiere compartirnos algo al final. Yo creo que algo muy controversial, de pronto algo que mencionaste, Jorge, fue el tema de las abdominales, que es como todo un tema con el paciente quirúrgico, con los de balón también, aunque no hay incisiones. ¿Tienes algún tipo como de premisa o de algo que dices, a partir de aquí podemos empezar, o sea, de siéntanse seguros, que también hablabas de que cierto tipo de abdominales para algunos pacientes sí, otros pacientes no, que también es un tema que dices, no nos vamos a meter mucho en los que no nos sabemos, pero como qué necesita un paciente para cubrir para que pueda decir está apto para poder hacer abdominales, a las que tanto miedo le tenemos. Ya mira, eh, yo sigo a harta gente de México, por si acaso. Estuvimos en Colombia ahora en el IPSOLAC, en el último IPSOLAC. Conocí a varios profesionales de allá. eh, y sabes qué, me llegaron mucho por interno, muchos mensajes de profesionales del área de salud que prohibían el abdominal. O sea, médicos, nutricionistas, nutriólogos, enfermeras. O sea, sorry, Gen, ¿cierto? Pero me dijiste que te No es dijeron Jun. John. Mira, creo que si yo hablara qué técnica quirúrgica necesita el médico, o si yo tuviera que dar una pauta alimentaria, o si yo tuviera que dar un juicio de valor sobre salud mental, estaría estudiando todavía todas las profesiones. Sería un dios del estudio. Y no es así. Aquí hay que respetar la experiencia y la academia. Eso es clave. Entonces, creo que cuando alguien da un juicio de valor diciendo usted y tiene 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, y dice, usted no puede hacer esto, me encantaría tomarlo, si es de mi área, decirle, pero explícame por qué. Dame una razón. Porque si es por decir no y me están escuchando 10.000 personas que no tienen por qué saber, están en un proceso así tan delicado, están tan vulnerables a escuchar todo en redes sociales, que lo toman. Me dicen, no, sé que no. Ella que tiene 10.000 seguidores dijo que no, no lo voy a hacer. Entonces, ojo, porque los abdominales no están contraindicados. Lo que está contraindicado es el abdominal que le voy a hacer al paciente. ¿Mm? Y hay ejercicios que no puedes hacer al principio porque va a mandar un paciente a hipoglicemia, un paciente hay que observarlo si llega a ser hidratado o no, un paciente, cuando entra al gimnasio a un lugar, uno lo observa y uno dice, ah, ya, este es el día que tengo que hacer esto. Uno va manejando un poco eso, pero más que lo técnico, el abdominal sí va. El abdominal, todas las sesiones nosotros tenemos con abdominales. Yo indiqué algo. Después del tercer mes, en la práctica, usted puede hacer lo que quiera. Se tira en Benji, se pone el Benji en el abdomen y no le va a pasar nada. Y juega rugby y karate y no le va a pasar nada. ¿Sí? Pero si usted se va a tirar en Benji a los 15 días, le va a pasar algo. Entonces son los momentos y las etapas. ¿Ya? Hay abdominales que se puede hacer y otros que no. Pero eso que está prohibido para el resto de la vida, eso es ridículo y está muy mal indicado. Muy mal indicado. ¿Mm? O sea, en general sea como respetar los 3 meses que normalmente cirugías son los que nos indican como de para que ya Sí, esté pero sano, nosotros, digamos. sí, pero a los 3 meses tú puedes hacer lo que quieras. Pero dentro del mes, lo que pasa es que si nosotros vamos al estricto rigor, que si esperamos los 3 meses de que podemos hacer cosas que antes del tercer mes no podemos hacer, estamos perdiendo un 40%, podemos llegar a perder hasta un 40% de masa muscular. Entonces, si ustedes como profesionales o yo les digo a un paciente, ¿sabe qué? No. De ahora en adelante usted se operó y le voy a tomar con algodones y usted en 3 meses no va a hacer nada. Al tercer mes el paciente me llega con anemia, me llega con un 30-40% de masa muscular, llega reabsorbido, llega sin ganas, se arremete a la cirugía, dice que el equipo no tiene peso, etcétera. Entonces, no es así. Es en qué momento yo como profesional abordo al paciente. Entonces, nosotros la tercera semana el paciente está en el gimnasio y a la tercera semana está haciendo un abdominal. Lo que pasa es que hay que observar. ¿Y qué abdominal que hay que hacer? Y eso va un poquito en la experiencia y cómo yo veo la técnica. Pero el abdominal va sí o sí. ¿Mm? No pasa nada y aquí hay cirujanos, médicos, no va a pasar nada con la línea de quirúrgica
a un paciente que hace un abdominal no le va a salir, o yo escuché a un profesor un día que se le iban a hacer los corchetes por el estómago, o sea, por el ombligo, en una charla, que no lo hiciera. Un médico dijo que eh, le iban a salir los corchetes por el ombligo. Y ahí, bueno, quedó la embarrada en el webinar. Entonces, no, yo creo que aquí las cosas son momentos, el abdominal va, el cardiometabólico va, el ejercicio cardio va, el ejercicio de fuerza va, pero en qué momento y qué ejercicio hay que hacer es prescripción del ejercicio. Es como el cirujano que dice manga, bypass, balón gástrico, tratamiento médico. Yo lo puedo escuchar, puedo observar sobre lo que es, pero el que indica es el médico. Yo confío en él. ¿Mm? Mil gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Sí, en qué momento va y a qué paciente, ¿verdad? Por eso necesitamos al especialista en cada área. Muchas Exacto. gracias, muchas gracias. Temas controversiales, no cabe duda. Bien, aquí tenemos otra pregunta de la doctora Michelle Márquez. En su experiencia, ¿qué porcentaje de pacientes logran llegar a este tipo de preparación y seguimiento exitoso en su centro, doctor? Si nos quisiera compartir algo de su casuística. Ya. Si estoy viendo las preguntas acá. En su experiencia, ¿les digo la verdad o la mentira? Porque aquí No, yo soy no, súper la honesto. verdad, la La verdad. verdad, la verdad. La verdad. Lamentablemente, la tasa de éxito es de un 30%. Mm, ¿Mm? Y yo creo que por ahí no le veo las cámaras a todos. Yo hago clases, entonces cuando estoy con mis alumnos, yo les digo que pongan todas las cámaras y les pongo un uno. Pero porque el rostro dice mucho. Y yo creo que es real. O sea, tú, Lucila, me firmaste, es como un 30, con suerte un 40% de éxito. Y es porque creo, y lo hemos visto, que no se entregan todas las condiciones a una persona para abordar una enfermedad. ¿Mm? Y eso es complicado porque cuando tú le ofreces una técnica quirúrgica a una persona con un valor mucho más rebajado porque todo el sistema te ayuda, debería ser, ¿sabes qué? También te tengo que resguardar tanto el prequirúrgico y también te tengo que resguardar el postquirúrgico porque es una enfermedad crónica. Y no ujú, olvidamos que como es una enfermedad crónica, los pacientes empiezan a bajar de peso así rápido y dicen, perfecto, me está funcionando esto. Pero el año frena en el peso. Y hay una tasa no es metabólica. reganancia, hay una tasa altísima donde el paciente a los 4 años vuelve con el mismo peso que el peso que di a la cirugía. Entonces, ¿quién está mal? ¿El equipo quirúrgico, el equipo como nosotros o el sistema? Yo creo que hay una combinación porque muchos tienen muchos pacientes y van dejando, muchos profesionales tienen muchos pacientes y va dejando un poquito a la deriva a muchos, pero también tiene que haber un sistema donde yo tenga que pensar que esa persona necesita una contención durante toda la vida, porque es un camino que tú sales, tomas el rumbo y después vuelves a salir, porque ¿a quién no le ha pasado? Que uno paga el año del gimnasio, por ejemplo, y nunca ha ido. ¿Mm? Ujú. Y uno se siente conforme con eso. ¿O quién no le ha pasado? Oye, sé que ahora voy a tomar una Nutri. Y estoy 2 meses y después vuelve, porque la dinámica de la vida es así, pero necesitamos el sistema que acompañe. ¿Mm? Pero esas son las tasas, son bajísimas, son bajísimas. Sí. No cabe duda que aún con todos los esfuerzos de estos centros, en donde cuenta con todo, incluso hasta los descuentos, ¿verdad? Aún así están viviendo lo mismo que estamos viviendo en todos lados, ¿no? Es muy común que se dice, bueno, es que el paciente no pudo porque lo abandonaron, porque no tuvo nutriólogo, porque no tuvo entrenador físico, porque nada más conoció al cirujano y no lo volvió a ver, pero también uno ve pacientes que aquí estás y le estás rogando y lo estás rescatando y le vuelves a hablar y lo quieres traer y no puedes aún así y casi vas por él a su casa y no. Yo creo que la epigenética, la concepción de la enfermedad, el no entender que es una enfermedad y que es crónica por parte del paciente, creo que todavía mucho trabajo tenemos que hacer, mucho Sí, trabajo. Como sociedad misma tenemos mucho que trabajar, ¿no? Lucila, ¿y sabes Sí. qué? Abordando un poquito aquí lo que me está preguntando una doctora que creo que es Sandra, le respondo al tiro. Sí. Mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Yo creo que es transversal a nivel latinoamericano, porque no tomar Estados Unidos ni tampoco las tasas de Brasil, ¿ya? Pero pasa lo siguiente, que el ambiente, por ejemplo, ustedes que son Caribe,
sí tiene mucho que ver dónde vivo, dónde estoy, porque acá en el sur de Chile, yo estoy con polera, pero estoy en mi casa. Tú sales y hay 3 grados. Y yo no sé, y en la mañana te despiertas y hay menos 2 grados, está congelado todo. ¿Ya? Entonces, alguien que se quiera levantar a hacer un poco de actividad física con menos 3 grados y está todo el día con máximo 12, o sea, primero, la comida en Chile es muy, muy, muy rica, muy sabrosa, entonces está asociada también al tema de la grasa, al carbohidrato que en exceso, etcétera. Entonces también todo influye. El problema más grave es que, como tú dijiste, Lucida, bien, el problema es que como es una enfermedad crónica, nosotros estamos abordando cuando el paciente está en obesidad y sobrepeso, ¿ya? Estamos ya atacando cuando ya la enfermedad está activa. Pero no olvidamos que esto viene antes viene del embarazo. Entonces, yo creo que va por ahí la línea de trabajo de la prevención, ¿ya? Y también hay que abordar una persona que si una persona está en estado de obesidad y está con un tratamiento, hay que ver qué pasa con el ambiente obesogénico de su familia. El ambiente obesogénico es una cuestión clave. O sea, yo me opero y después veo que todo mi ambiente no me apoya o no quiere acompañarme en este proceso, estoy perdido. A los 4 años voy a volver al mismo peso, aunque no lo quiera. El cuerpo busca hormonalmente al reinicio, se resetea, pero vuelve. Entonces, eso es delicado, es un trabajo, como tú dices, de por vida y crónico. Ahí lo que me decía la doctora, disculpa. Así es. Ejercicio específico indica el tipo de ejercicio. Nosotros a la tercera semana, máximo el mes, el paciente está en el gimnasio, por indicación médica, al mes. Paciente que al mes no llegó al gimnasio es un potencial paciente con sarcopenia avanzada. Y ese es el problema. Entonces nosotros educamos al paciente que si usted no viene, no pasa nada, no venga, va a seguir bajando de peso, 8 o 10 kilos mensuales, feliz. Lo felicitamos, saquémonos fotos, pues, espectacular. Pero después yo le voy a hacer subir y bajar escalera y ahí tú me vas a decir si que se arrepintió de no haber ido al gimnasio o no. Ujú, ¿Mm? ujú. Sí, así es, no cabe duda. Pacientes 3 años y no han tocado el gimnasio. En fin, bien. Francisca nos dice muchas gracias por sus aportaciones y muchas felicidades. El doctor Felipe Cantú igualmente envía sus felicitaciones a la exposición. Y tenemos por aquí a la doctora Michelle Márquez nuevamente. Dice, el temor de hacer abdominales de forma temprana tal vez está más asociado al perdón, al riesgo de hacer hernias incisionales, que aunque son heridas pequeñas por la paroscopía, es un riesgo presente. Tal vez no es tanto asociado al riesgo de problemas por la cirugía per se. Exacto, exacto. Lo que dijo la doctora Michelle Márquez dio en el clavo. El, el cirujano, en este caso, el mayor riesgo es que produzca una hernia al paciente. Es el mayor riesgo. Ya, por eso, eh, el abdominal tiene que ser guiado. El excéntrico concéntrico está contraindicadísimo porque yo hago una contracción y un movimiento excéntrico donde activo la abdominal ambos y no tiene que ser así. Tiene que haber una frecuencia respiratoria, tengo que observar la técnica, tengo que ver la forma. Yo no voy a ser un paciente, a ver, ¿qué es lo que yo dije al inicio? Yo con la actividad física y la abdominal especialmente, yo lo que busco es una buena adherencia a la actividad física para que el tercer medio entienda que la técnica, ¿ya? Que no tenga conflictos. Entonces, cuando yo le digo a un paciente, usted no puede hacer eso, lo bloqueo por siempre, por siempre. Y acá es al revés. Aquí dice, usted puede. Un abdominal por entrenamiento, basta, usted hizo abdominal. Pero la prescripción de ejercicio, por eso es tan importante la evaluación. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, Claudia pregunta, ¿cómo ve la situación psicológica de los pacientes, doctor? ¿Están preparados para el cambio tan grande de imagen corporal? ¿Cuál es su experiencia, doctor? ¿Qué opina? Karen, si quieres responder tú. Sí, bueno, dentro de mi experiencia y lo que llevo, ¿verdad?, dentro del centro, la situación psicológica de la mayoría de los pacientes es una situación compleja, muchas veces sí, que se puede preparar para enfrentar el cambio día a día y el cambio constante, no solamente enfocado en la imagen corporal. De hecho, hay muchos cambios que experimenta el paciente previo a la cirugía, en la recuperación posoperatoria y sobre todo
después del proceso operatorio. Uno de los cambios potentes sí es la imagen corporal, que ahí por supuesto es lo necesario de este acompañamiento, porque para que la persona se adapte a esta nueva imagen y a cada avance que va teniendo, tiene que haber un apoyo, sí o sí. Nosotros nos demoramos un tiempo en adaptarnos a la imagen corporal nueva, pero si ya esto empieza a ser mucho más tedioso para el paciente, no se logra identificar con este nuevo cuerpo, incluso muchas veces pasa que los pacientes, es un mecanismo de defensa el hecho de ser como más grandes, más robustos. Ahí es súper importante el acompañamiento de todo el equipo, por supuesto, porque cualquier profesional que pesquise una posibilidad, por ejemplo, de dismorfia corporal, hay que abordarlo, hay que trabajarlo, siempre hay que prevenirlo. Se puede dar totalmente, pero para ello estamos todos los profesionales que dentro de cada una de las áreas hay que aportar en que o se pueda prevenir y si es que ocurre, poder abordarlo a tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que nunca termina uno de estar preparado, ni siquiera nosotros mismos, ¿no? verdad. Muy bien. No sé si alguien más tiene ninguna otra pregunta o alguna otra pregunta. Y si no, pues bueno, vamos a dar por terminada esta sesión, agradeciendo de nuevo al equipo por estar aquí con nosotros, por compartir este caso tan interesante y de nuestra parte, pues felicitaciones al paciente también por ese gran Sí. compromiso, por ese gran trabajo y pues bueno, esa solidez de ustedes como equipo, que aunque sea por ese 30%, doctor, hay que ir por más. Sí, Todos los totalmente. días, Totalmente. así es. A ver, parece que tenemos un nuevo mensaje. Claudia, agradeciendo también. Pues, de nuevo, gracias a todos los asistentes. Qué bueno que pudieron estar con Viejita, nosotros. ya Sí, me bueno, escucharía. Sí, sí se escucha. sí, qué bueno que pudieron estar con nosotros. De parte del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas y el Comité de Ciencias Afines, y pues la mesa directiva, agradecemos a todos ustedes por su asistencia y les deseamos una linda noche. Gracias al equipo. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao. Buenas Chao. noches. Buenas noches a Buenas todos. noches, buenas noches. Gracias. Saludos a Chile. Saludos. Gracias, igual. Gracias. Esperemos